y cómo se llama, y dije, no, la casa está lista, o sea, le sobraba un poquito de tierra, pero fuera de eso, me puse a sacar plásticos, a acomodar las cosas, a hacer, y dije, es que esta casa es como soy yo para Dios, posesión exclusiva mía, podrá tener un dueño en esta tierra, pero el que la habita, soy yo, la casa es rentada. Y dije, mira, Satanás podrá creer que es el dueño de nosotros porque habitamos en esta tierra, pero nosotros somos propiedad exclusiva de Dios porque Él habita en nosotros y Él es el que tiene que transformar nuestro interior así como nosotros transformamos nuestra casa. Y eso es algo que muchas veces nosotros perdemos el objetivo y queremos comportarnos de acuerdo a nuestra conciencia y no de acuerdo al que habita en nosotros. ¿Sí? Tratamos nosotros de luchar con el pecado cuando la palabra dice que Él es nuestro estandarte, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro defensor. Y eso quiere decir que aún de la tentación Él nos defiende. Pero ahí estamos nosotros luche y duro y dale, como si pudiéramos, y no nos damos cuenta. Es como si de repente yo llegara a mi casa y las cajas o los cuadros se acomodan así solos porque están más cómodos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso se llama, esta semana el tema se llama regresando a nuestra identidad, porque nos vamos a enfocar en principalmente el hecho de que somos un pueblo escogido. O sea, ninguno de nosotros estamos aquí porque decidimos, estamos aquí porque Dios nos escogió, nos trajo. Platicábamos, Pati y yo, esta semana me escribió mi hijo, hoy hace 2 años que me invitaste a venir a Guadalajara a trabajar. Y me dice, y si yo no hubiera venido, a lo mejor estaría aquí o a lo mejor estaría allá. Le digo, no, la gran ventaja es que tú estabas en Cristo y Dios se las hubiera arreglado para que estuvieras en un lugar donde estuvieras creciendo, donde estuvieras floreciendo como lo estás haciendo ahora, porque ya no es nuestra opción, ¿no? Dios nos tiene mucha paciencia y nos deja que de repente pensemos que podemos hacer las cosas a nuestro modo, pero no lo podemos hacer. Y ahorita lo que vamos a hablar hoy y las siguientes 2 semanas va a ser acerca de las cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, pero que tenemos que incluir en nuestra oración para que sea parte de lo que Dios dijo y de lo que Dios necesita que seamos, para que cumplamos con ese propósito de ser un pueblo escogido, una nación santa, ¿sí? Que seamos verdaderos sacerdotes que ministran la presencia de Dios, ¿ok? Así que hoy vamos a ver 3 características especiales acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que me gustó mucho porque siempre ponemos la parte difícil de hay que leer la Biblia. Definitivamente hay que leer la Biblia porque de ahí vamos a sacar el fundamento de quiénes vamos a ser. Pero ahorita oramos, ¿no? Y dijimos, esta es mi Biblia y yo soy quien dice que soy. Entonces, pues si no sé qué dice, pues no sé quién soy. Y mucha gente no sabe lo que tiene, ¿no? Porque no tiene, ahora sí que no sabe lo que tiene porque no sabe lo que dice la Biblia que debe tener, ¿no? Y no hace nada de lo que tiene que hacer porque no sabe lo que Dios le mandó a hacer. Y esto tiene que ver con nuestra identidad, porque a todos nos encantaría, y me incluyo, en nuestra comodidad encontrar una fórmula secreta para hacer que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? Y una de las cosas es que cada vez que oramos, sobre todo por las cosas que nos faltan, cuando nos falta el dinero, cuando nos falta la salud, cuando nos falta el amor, cuando nos falta la tranquilidad y la felicidad, lo primero que hacemos nosotros es voltear hacia atrás, buscar un momento en nuestra mente y anhelar ese momento. El problema de ese momento es que es una fantasía que jamás existió. Lo platicábamos el jueves en la clase de la señora, ¿se acuerdan? Fíjense esto, había un pueblo de israelitas que entraron como invitados especiales a la tierra de Egipto. Se hicieron más amigos del faraón que del Dios que los llevó a Egipto, al grado que se hicieron esclavos de esos egipcios. Los egipcios los trataban a látigo, los trataban como algo inferior a seres humanos. Eran tan infelices que tuvieron que clamar por 423 años al Dios de los cielos, y el Dios de los cielos los sacó. Todo lo que anhelaban en su vida era salir de la esclavitud. Ni siquiera anhelaban regresar a ser invitados especiales en Egipto. Ellos solamente querían salir. Y no pasó un año cuando este pueblo,
va delante de Moisés y se queja y le dice: ¿por qué me sacaste de aquí si en Egipto comíamos ollas de carne? Y yo digo: Chihuahua, yo no me acuerdo que hayan comido ollas de carne. Pero en su fantasía y en su recuerdo era así. Porque la cuestión era de que ahora, como israelitas, como parte del pueblo de Dios, tenían una identidad, y en su identidad ellos creían que tenían que hacer algo por ellos mismos, cuando realmente lo único que tenían que hacer era obedecer. Porque Dios les dijo: salgan todas las mañanas al campo y recojan el pan del cielo. Y les dijo: no recojan más del que se puedan comer, porque si no, se van a poder ir. Eso no es trabajar, ¿o sí? Dios los mantuvo caminando como nómadas durante 40 años en el desierto, en donde nunca tuvieron que trabajar. Sus ropas no se desgastaban, su calzado no le salían hoyos en las suelas. Porque decía: esta es la manera que se vive debajo de la cobertura de Dios poderoso, en donde todos los días, así como las aves del campo, los egipcios salían y recolectaban su pan. Y nunca se preocuparon por qué vestir. Y sin embargo, en vez de disfrutar las vacaciones que Dios les dio, estaban preocupados por las ollas de carne que comían allá. Y eso es algo que nosotros hacemos todo el tiempo. Tenemos una fantasía que se llama pasado y lo acomodamos de una manera que parece tan atractivo que hasta quisiéramos regresar. Y nuestra oración tiene que ver tanto con ese pasado, porque es el punto de referencia del cual oramos. Yo quisiera estar también como dicen luego, los solteros oramos por casarnos y los casados oran por morirse, ¿no? Y dice: ay, tan feliz que era cuando era soltero. No es cierto. Pero fíjese nada más, ¿qué es lo que Dios espera? Porque esta es nuestra oración, y así debe de ser nuestra oración. Vamos a hablar de 3 aspectos específicos de nuestro carácter, el cual tiene que ocupar nuestra oración. Aspecto número 1. Dios es creativo y espera que nosotros seamos creativos. Nuestra oración tiene que ser creativa. Y piénselo esto, en Génesis 1, dígame cuando ya esté ahí, a ver si es cierto quién llega primero. Rayos. ¿Todavía llega? En Génesis 1:1 dice: en el principio Dios, ¿qué hizo Dios? Creó. Crear viene de creatividad. Dios hizo algo que no había. Dios hizo algo como no lo había. Dios hizo algo completamente diferente a todo lo que existía, ¿sí?, en cualquier otro lugar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender de parte de Dios. Si nosotros observamos la Biblia, en toda la Biblia no hay un milagro que se repita. No hay una manera de dar sanidad que se repita. No hay una señal de prosperidad que se repita. Por tanto, cuando nosotros oramos y cuando nosotros nos identificamos como hijos de Dios, tenemos que anhelar una bendición así de exclusiva y así de única como nuestro entendimiento espiritual lo pueda generar. ¿Sí? Como nuestro entendimiento espiritual lo pueda generar. Si Susana se sacó la lotería, ¿a mí de qué me sirve orar por la lotería? Absolutamente de nada. Es como yo le digo a mucha gente, y me toca, ayer fue bien interesante, bueno, estos días he tenido muchas llamadas con respecto a la fibra, y alguien me decía: oiga, ¿y cuántos kilos me garantiza la fibra que voy a bajar? Digo: ¿sabe qué? Su cuerpo es diferente al mío, la condición en la que está su cuerpo es diferente al mío, mira, su alimentación es diferente al mío, y su resultado va a ser diferente al mío. Yo le puedo decir qué es lo que tiene que hacer, pero los resultados van a ser diferentes. Nuestra oración, yo le puedo decir a cada uno de ustedes, si leen la Biblia, si obedecen, va a haber un montón de cosas que van a pasar, pero la bendición específica que Dios les dé a ustedes es completamente de acuerdo a cómo ustedes se atrevan a escucharla y a visualizarla de parte de Dios. Y debemos de ser creativos al orar, porque eso es algo que tenemos que entender. A Dios le gustan los detalles. Cuando tenemos fe, a Dios le gustan los detalles, porque dice el Salmo 37, verso 4 y verso 5:
Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá lo mismo que le dio a David. Las peticiones de tu corazón. Quiere decir, en tu corazón tienes que guardar algo. Ay, es que yo quiero un coche. Entonces Dios dijo, bochos para todos. No, ¿verdad que no? ¿Qué hay en tu corazón? Número uno, ¿para qué lo quieres? ¿Y cómo vas a honrar a Dios con ello? Pero luego tienes que dejarte sorprender, porque Dios te va a dar un milagro tan particular, tan especial, que no te quepa duda que fue Él. Que fue Él. Y que no hubo una manera. Que no hubo una manera de que Dios lo hiciera de otra manera. O sea, o de que lo hayas podido hacer tú. Yo les platico siempre, un día Dios me dijo, pídeme un coche. Y le digo, ay Señor, no lo necesito. Tú pídeme un coche. Ok, Señor, te pido un coche. Me dijo, entonces, ok, concedido, ¿cómo lo quieres? Ah, caray. Ok, Señor, quiero un Smart blanco, convertible, con el trideo en plata, con los interiores beige. ¿Y sabes qué, Señor? Yo sé que ese coche cuesta, en aquel entonces, 250,000 pesos, pero yo quiero que me cueste menos de 200. ¿Seguro? Seguro. Pídelo. Ah, ok, Señor, yo quiero un coche. Un Smart blanco, convertible, con el trideo en color plata, con los interiores beige y que me cueste menos de 200,000 pesos. Un sábado en la mañana el Señor me levanta, me despierta y me dice, báñate, desayuna rápido, porque vamos a ir a ver tu coche. ¿En serio? Sí, en serio. Órale. Me levanté, me bañé, desayuné, vivía yo todavía aquí en el hotel en Guadalajara, todavía no tenía casa. Y me dice el Señor, sal, y al primer taxi que veas le dices que te lleve a la agencia Smart. Me lleva a la agencia Smart y me volteé a ver el taxista y me dice, ¿qué es eso? ¿No? Sí, ya me lleva a la agencia. Y en la agencia estaba completamente vacía, nada más había un coche. Un Smart blanco, con el trideo plata, convertible, con los interiores beige. ¿No? Le tomé una foto, está en mi Facebook hasta el día de hoy. Y dije, estoy enamorado. Porque no estaba enamorado del coche, estaba enamorado de Dios, quien me estaba regalando lo que le pedí. Yo ya había tenido un Smart, entonces para mí era muy fácil. Llego con la señorita, ¿cuánto cuesta ese coche? Y me empieza a hablar, no, es que mira, no sé qué, ¿verdad? Y le digo, no te preocupes, yo conozco. No, es que mira, te puedo dar un descuento. Y dije, descuento, pues va. Y dije, ok. Me termina de dar todo lo que me tenía que dar, me da todos los descuentos porque este era un coche que había quedado de no sé qué. Y cuando termina de dar el número era 205,000 pesos. De 252 a 205,000 pesos. Y le dije, ¿me lo puedes dar por escrito? Y me dice, sí. Y me lo da por escrito. Salgo de la puerta y le digo, Señor, no lo quiero. Porque yo te dije que quería que costara menos de 200,000 pesos. Y después dije, ay, qué soberbio. Yo dije, es que Dios me dijo que yo le pidiera. Y Dios no me va a dar algo a medias, ¿para qué me conformo con 205,000 pesos? El lunes en la mañana me subo a un taxi, me voy a trabajar y me dice el que era mi jefe o el que yo tenía, le digo, oye, me dice, oye, ¿no te cansas de andar en taxi? Le digo, no, pues tú los pagas. Me dijo, pero ¿sabes que la empresa te puede dar un coche? Ah, no sabía. No, mira, tenemos una arrendadora financiera y por ahí podemos sacarte un coche. Ah, sí, sí. Y luego me acordé, le dije, las arrendadoras financieras no pagan IVA. Le dije, oye, una arrendadora financiera como que si el coche cuesta 205,000 pesos, ¿es esa cantidad menos el IVA? Y me dice, sí. Le dije, mira, no venía preparado, pero aquí tengo la cotización. Y entonces el coche costaba 205,000 pesos menos el 16% de IVA y se cumplía la condición de lo que Dios me dijo. 3 días después estaba yo estrenando mi coche. Y unos meses después llegó alguien y me dio una ofrenda y me dijo, aquí hay algo para que pagues tu coche, y era exactamente lo que yo debía del coche. Entonces tenemos que entender que hay veces que tenemos que ser creativos con las cosas que pedimos. Tenemos que ser creativos en nuestra fe, tenemos que ser creativos en la manera en la que queremos que Dios se manifieste, porque así lo dice la palabra. Acompáñame por favor al libro de Isaías, ¿sí? En el capítulo 43, en el versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Me dice cuando esté ahí.
Ok, fíjense nada más lo que dice el capítulo 19. Dice, pues yo estoy a punto de hacer lo mismo que hice ayer. Ok, dice, pues yo estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través de ¿qué? Del desierto, y crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Sí? Dios así es. Dios necesita poder manifestarse de una manera en la que Él pueda verdaderamente dejar claro que fue Él y no nosotros, que fue Él y no nuestra oración, que fue su voluntad y no nuestra idea, y que ahí en donde nunca hubo, ahí va a haber, y que nosotros somos los autores de eso que Dios quiere y va a hacer. Porque no es, ay, yo quisiera esto porque se lo vi a alguien, no, esto es lo que yo anhelo. Porque piensa esto, los que nos ha tocado vivir alguna vez en unas casas de fraccionamiento, ¿verdad que no es lo mismo cuando uno construye su casa? Antes nuestros padres construían sus casas y las hacían a su gusto y tenían la posibilidad de hacerlo, y en las casas de fraccionamiento todo el mundo vive igual, ¿no? Y el problema es que no puede ser uno, porque no puede uno comprar la sala que quiere porque no le cabe, y no puede comprar la cocina que quiere porque no le cabe, ¿no? Pero cuando dice Dios, yo quiero llegar a este lugar y yo quiero ahora sí hacer algo tan nuevo como un camino en medio del desierto, ¿sí? ¿Y sabe para qué le sirve un camino en medio del desierto? ¿No? No, para salir de él. En el momento que vemos un camino en el desierto, lo primero que sabemos es que ese es el camino a la salida. ¿Y sabe también para qué le sirve ese camino? Para no regresar. Porque ya vemos el camino y decimos, ese es el camino al desierto, entonces por ahí no es. Y luego dice, va a ser ríos en medio de lo seco. ¿Sí? Va a hacer que la palabra, acuérdense que en la Biblia el agua representa ¿qué? La palabra de Dios. Y va a hacer la palabra, va a hacer que la palabra llegue a lugares y a rincones en nuestra vida que nunca había llegado. Este es otro ejemplo que me puede fascinar. Vámonos a Mateo 25, 24. Me dice cuando esté ahí. Mateo 25, 24. Fíjense nada más cómo los siervos, o cómo la gente reconoce a Dios, pero luego no se reconoce como parte de su pueblo. ¿Sí? El versículo 24 dice, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata, y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, y que recoge las cosechas que no cultivó. Dice, usted es un hombre severo, es un hombre tajante, es un hombre decidido, y es capaz de cosechar lo que no sembró y recoger lo que no esparció. Traducido, esto le llamamos gracia. Recibimos las cosas que no merecemos en el momento que nos identificamos como nación santa, pueblo escogido, linaje escogido, y recibimos gracia porque recibimos lo que no merecemos. Está diciendo el siervo, yo sabía que tú haces eso, pero no sabía que dijiste que yo también lo podía hacer como los otros dos siervos. A que le dieron los 5 talentos, los multiplicó, porque se supo a la identidad del Padre y fue creativo. El que le dieron los 2 talentos, los multiplicó porque supo que tenía la misma capacidad de ser creativo, como el amo era creativo. Pero este dijo, no, eso es para la gente especial, para los unos cuantos. Y no se entendió como hijo de Dios, sino que se entendió como cualquiera del mundo. Dios es creativo. Ahora sí, por último, para dejar este carácter de creatividad, vámonos a Apocalipsis 21:5, si me acompañan por favor. Apocalipsis 21:5. ¿Sí? Sí. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién dijo?
O sea, Dios mismo dijo, miren, hago nuevas algunas cosas. Todas las cosas, ¿sí? Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Entonces, quiere decir, Dios quiere renovar algunas cosas de nosotros o todas. Todas. Así es. Y eso es importante. A nosotros no nos interesa lo mucho o lo poco que sepamos de Dios. Lo que tenemos que saber es que tenemos que tener fundamento del conocimiento de la palabra y dejar que Dios renueve eso para que podamos orar por cosas creativas. Tanto las cosas que Dios va a hacer en nosotros como las cosas que Dios nos va a dar. Tenemos que ser creativos. Tenemos que perseverar por una bendición única, especial, creada para nosotros solamente, específica para nosotros y nunca parecida a la de los demás. Ni siquiera con el tinte ni el colorcito del otro. Lo que Dios anhela para usted y para mí es que pidamos cosas únicas. ¿Sí? Es que ¿cómo le haces para orar por un enfermo? A mí no me preocupa cómo. Lo que te interesa es que Dios sea en ti y tienes que ser creativo. Le platiqué de la pastora Alejandra que alguna vez fue a visitar a un enfermo y ella sabía que tenía que orar por esa persona y no supo, y era una persona que estaba enferma, estaba en un coma, ¿no? Y fue y se asomó porque la persona tenía la boca abierta, y cuando se asomó por encima de la persona que tenía la boca abierta, se le salió el chicle y se le cayó dentro de la garganta a la persona que estaba enferma y se asustó y salió corriendo. Y cuando ya no supo qué hacer, pues dijo, no, pues tengo que recuperar mi chicle, estaba muy bueno. Bueno, no, tenía que recuperar el chicle porque dijo, pues igual y se muere. Y no se dio cuenta que cuando regresó, la persona había salido de su coma y estaba viva porque la unción que había en ella fue y pasó. Y el objetivo no era ni el chicle ni que ella asustara, sino que la persona regresara a la salud. Dios es un Dios creativo y va a usar todo lo que hay en nosotros para que funcione. Hubo una persona que me tocó conocer en la ciudad de Silao, Guanajuato. Ella un día decidió creer la palabra y dice la palabra en el libro de Deuteronomio, todo lo que pisare la planta de tu pie te será dado. Y esta señora iba pasando por una agencia de coches y vio un coche que le gustó y dijo, este es el momento de creer. Y fue y dijo, oye, ¿me puedo sentar en ese coche? Sí. Y agarró y se sentó en el coche, y dejó los zapatos afuera y pisó su coche. Oiga, señora, ¿quiere comprar este coche? Sí, pero no tengo dinero. Oiga, señora, ¿quiere comprar este coche? Sí, pero no sé manejar. Oiga, señora, pero si tiene manera de comprobar sus ingresos. No tengo manera de comprobar mis ingresos. No soy sujeta de crédito, pero Dios me va a dar este coche. Y esta señora fue y pisó ese coche y era chistoso porque ese coche no se vendía, y no se vendía, y no se vendía, y no se vendía. Y después de, creo que 2 meses de que esta persona fue y creyó y pisó el coche creyendo en la palabra, llegó el ejecutivo y le dijo, venga señora, mire, no se preocupe, vamos a llenar la solicitud de crédito. Pues ¿qué perdemos? Y le mandaron sin requisitos, sin nada. A los 2 días le llegó su crédito autorizado y una semana después tenía su coche. Porque le creyó al Dios creativo, el que hace las cosas nuevas, el Dios de las excepciones constantes, porque las reglas del mundo no le sirven para absolutamente nada. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a ver la otra característica del carácter que Dios quiere poner en nosotros y de las cosas que tenemos que orar. Porque no es que mañana nos pongamos creativos y inventemos un color para pedirle el coche a Dios. ¿Sí? Tenemos que orar para que Dios nos enseñe a ser creativos como Él es y que de nuestra boca salgan las cosas que van a suceder. Aspecto de nuestro carácter número 2. Dios es celoso. ¿Sí? Dios es celoso. Fíjense esto. Y esto lo quise poner inmediatamente después del carácter de creativo. Porque muchas veces pasa que sí somos creativos, pero como nos falta un poquito creer, entonces un día pedimos una cosa, el otro día pedimos otra cosa, el otro día cambiamos de opinión, porque las cosas se nos van dando. ¿No? Porque las cosas se nos van dando. ¿Sí? Pero Dios dijo, no. Y vámonos por favor a Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24.
Me dice cuando esté ahí. ¿Ya? Dice, el Señor, su Dios, es un fuego devorador, es un Dios celoso. ¿Sí? Pero piensen nada más, dice, es un fuego devorador. Y le voy a explicar porque ahorita, que veamos la siguiente cita, voy a entender, Dios no está dispuesto a compartirnos con nadie. Pero luego pasa mucho, y de hecho, ahorita les estaba platicando a Isaac y a Pati, porque estábamos platicando de que se murió una persona, y le digo, de eso vamos a hablar ahorita. Dios nos ama tanto que es capaz de encender su fuego a nuestro alrededor hasta que no estemos dispuestos a voltearlo a ver solamente a Él. Y hay veces que partes de nuestra vida se incendian por un lado, y se incendian por otro lado, y se incendian por otro lado, y lo único que Dios necesita es que nosotros regresemos a amarlo a Él, a depender de Él y a quererlo a Él. Y donde volteemos, parece que nos quemamos. ¿Le ha pasado? Dios es un Dios celoso. Y la verdad es que nosotros deberíamos de ser igual de celosos. Porque una de las cosas que no hacemos es que no tenemos ningún tipo de reverencia para con la persona de Dios, ni con las cosas de Dios. Como pensamos que no pasa nada, nos atrevemos a llegar tarde. Como pensamos que no pasa nada, nos damos el lujo de no leer un día. Como pensamos que no pasa nada, dejamos nuestra oración para la noche. Y no tenemos una disciplina, no tenemos una doctrina, y no tenemos una rutina para las cosas de Dios. Y Dios dice, no solamente quiero que me ames, quiero que se te note, necesito que entiendas el celo por mí. Piensa esto, hubo un hombre, ¿sí?, que se llamaba Elías, y hubo un momento en el que se cansó de que todo el mundo hacía lo que quería, y fue y se encerró en una cueva y dijo, Señor, es tanto lo que me abruma el mundo, que vine a encerrarme porque nada más aquí puedo ser uno contigo. Después le digo, no te azotes tanto, pero el sentimiento era auténtico. Le dijo, Señor, allá afuera hay tanta gente haciendo tantas tonterías y tantas estupideces. Vine aquí a donde me puedo encontrar contigo. Tenía el corazón en el lugar correcto. Y fue capaz de poner fuego alrededor de sí para quedarse solamente en la presencia de Dios. Deuteronomio 6:15, por favor, un poquito más adelante. ¿Sí? Me dice cuando esté ahí. Dice el versículo 15, porque el Señor tu Dios, quien vive ¿dónde? En medio de ti, es celoso, se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Y yo sé que esto se escucha así como que medio dramático y como que, ay, si Dios se enoja. Pero vamos a entender lo que Dios está entendiendo. Está diciendo, esto es una declaración de amor, aunque muchos no lo entienden. Le está diciendo, Dios es capaz de acabar con tu vida con tal de asegurar que tú y Él se encuentren en la eternidad. ¿Sí? Hay gente que no tiene la capacidad de dejar de pecar. Hay gente que no está dispuesta a dejar de pecar, pero está bajo una promesa porque hay alguien en su familia que es cristiano y que recibió a Cristo en su corazón, o a lo mejor esa persona recibió su corazón, pero no está con la capacidad en su corazón para vivir una vida en santidad, y Dios es capaz de encender su enojo contra el pecado, ¿sí?, y de acabar con la vida de esa persona para asegurar su lugar en la eternidad. Dice, si tu corazón está tan entregado a algo más que no sea yo, pero hay una promesa de mi parte para contigo, voy a acabar tu vida y por amor te voy a traer a mi presencia. Pero ¿sabe de qué? Esto funciona al revés también. Si nosotros somos capaces de mostrar nuestro pecado delante de Dios, Dios va a encender su vida contra nuestro pecado y va a borrar de la faz de la tierra nuestro pecado, si nosotros tenemos celo de las cosas de Dios.
funciona en ambos sentidos. Porque no vamos a esperarnos a que Dios venga y nos arrebate de esta tierra y decir, pues es que no tenía otra manera. No, gracias a Dios nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Y por eso dice la Biblia que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero no tentemos a Dios. Porque piensa eso, si Dios nos mantiene aquí todavía el día de hoy, es porque todavía tenemos muchas cosas que hacer para Él, que Él planeó. Y en el libro de Apocalipsis dice, mira que nadie tome tu lugar. ¿Sí? Porque hay gente que dice, bueno, pues yo vivo así, al cabo que Dios me va a rescatar, soy salvo. Sí, somos salvos. Pero no nos arriesgamos a que Dios nos arrebate de esta tierra porque vivimos en constante pecado. Pero sí podemos hacer que Dios encienda su fuego, ¿sí? Y acabe con el pecado en nuestra vida si nosotros tenemos celo de las cosas de Dios. Y eso es importante, porque piense esto, Dios es tan celoso que nos prometió que nunca nos iba a dejar a medias. Nunca nos va a dejar a medias. Acompáñenme por favor a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Ya están ahí? Sí. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede, ¿qué dice? Completamente terminada. Dice, nada más que importante, dice, hasta el día que Jesús vuelva. ¿Sí? Quiere decir, Dios es un Dios tan celoso que no va a dejar, ¿sí? No va a dejar que nada de lo que nos prometió se quede sin cumplir. Él es celoso de su obra, Él es celoso de su palabra, Él es celoso de cada una de las promesas que tiene. Nosotros tenemos la capacidad de hacer exactamente lo mismo. Porque cuántas veces en un apuro, en un conflicto, en medio de aflicción, somos tan capaces de comprometernos, Señor, te prometo, mira, por esta, que ahora sí. Y luego después tomamos nuestra palabra, la desechamos y no somos celosos de lo que salió de nuestra boca. Cuando dice la palabra, que de todo lo que sale de nuestra boca, ¿qué tiene? Tania, todo lo que sale de nuestra boca, ¿por dónde pasó previamente? Por nuestro corazón. Y si nosotros no somos capaces de guardar aquello que está en nuestro corazón, porque dice Proverbios 24:3, de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. O en la versión que nosotros leemos dice, de él depende todo lo que sucederá en nuestro futuro. Y si nosotros nos lo vivimos rompiendo nuestros compromisos y no tenemos celo de lo que sale de nuestras bocas, vamos a tener un futuro incierto todos los días. Todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Lo importante de todo esto no es que ustedes ahora digan, ay, es que ahora tengo que aprender a cuidar lo que digo y luego tengo que tener siempre en mente lo que digo. No, acuérdense que estos son dos características de nuestro carácter que debemos de llevar a la oración con Dios. Señor, yo quiero que me enseñes acerca de ti. Señor, necesito que despiertes en mí el celo. Porque dice la Biblia que Dios nos dio, va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Si nosotros nos esforzamos por nosotros mismos, lo único que va a pasar es que va a llegar un día en que nos rajemos, en que flaqueemos, y en el peor de los casos, que nos valga. Pero si nosotros lo ponemos como un objetivo de oración, porque dice la palabra, todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús, se nos dará. Señor, yo quiero ser creativo como tú eres creativo en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero ser celoso como tú eres celoso en el nombre de Jesús. Eso es lo que tiene que ocupar nuestra oración, no el pocho blanco, ¿sí? No la señora que nos anda correteando con la tanda que no le hemos pagado. ¿Sí? Lo que tiene que ocupar nuestra oración son los elementos de carácter que Dios va a formar en nosotros. Porque por eso dice la palabra que nosotros debemos de procurar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás
nos será añadido. Ciertamente tenemos que ser creativos y orar con detalles, que lo que pidamos tenga detalles, pero también que esté alineado con el reino de Dios para que Dios se pueda glorificar en él. Tenemos que aprender a ser celosos. Si nuestro tiempo de oración es en la madrugada, nada nos va a quitar de levantarnos temprano. Si nuestro tiempo si hemos decidido en nuestro corazón que vamos a leer, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa constancia para que no dejemos de hacer, y que nunca la culpa nos vaya a ganar, y que nunca la culpa vaya a hacer que el tiempo que teníamos destinado para hacer las cosas de Dios se ocupe con culpa, con remordimientos, porque entonces estamos dejando entrar al diablo al lugar santo que es nuestro corazón. ¿Sí? Tercer elemento del carácter para parecernos a Dios. Dios es lento para enojarse. Hay muchas personas que se jactan de tener un carácter fuerte y con ello tienen la excusa de poder explotar. Hay gente que le gusta que la vean de esa manera. Habemos personas que somos explosivas, pero que no nos gusta, y que llevamos a la oración con Cristo todos los días el hecho de tener esta característica de Dios. Vámonos por favor al libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 18. Así es. ¿Ya también? Ok, dice el versículo 18: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Él perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absorbe al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia será afectada hasta la tercera y la cuarta generación. Quiere decir, ¿sí? Dios, para que tú hagas enojar a Dios está un poquito difícil, pero tu pecado es tu pecado, y eso es bien importante, ¿sí? El que nosotros no veamos que baja fuego del cielo, bueno, ahorita sí en Colima sí, ¿verdad? El que nosotros no veamos que baja el fuego del cielo, eso no hace que nuestro pecado no sea malo. Eso es lo que está diciendo. Dios no se va a enojar, pero tú te estás ahogando en las consecuencias de tu propio pecado. Y Dios no se va a meter contigo. Dios tiene amor inagotable. Si llegas delante de Él, te haces objeto de su sangre, te dejas limpiar por Él, y entonces Él va a cambiar, bueno, no va a cambiar, va a transformar tu vida. ¿Sí? Pero hay dos cosas. Dios, porque mucha gente dice, hay gente que piensa, cuando ora o cuando las cosas le van bien, ay, es que Dios está contento. Y cuando las cosas le van mal es que Dios está enojado. No, porque Dios se enoja, está difícil. Tu pecado es tu pecado, tus consecuencias son tuyas. Pero el día que Dios se enoje, ese día vas a sentir. ¿Sí? Perdón que lo diga de esta manera, pero vas a sentir que la Virgen te habla. ¿Sí? Porque el día que sientas el enojo de Dios, vas a ver que su ira se va a desatar contra tu pecado. Y en ese momento va a literalmente, sí pasarte eso de que tu vida va a pasar frente a tus ojos, y en ese momento vas a tener memoria de todo, porque vas a entender quién es Dios, y te vas a tener que arrepentir cuando veas la ira de Dios. Porque Dios es capaz de enojarse contra ti para que te arrepientas. Pero dice Dios, para que yo me enoje está difícil. Entre tanto y tanto, tu pecado seguirá trascendiendo generación por generación, y seguirán viviendo consecuencias de su pecado, aunque yo no tengo nada que ver con ella. Yo puse una promesa, y esas maldiciones de la desobediencia vienen sobre ti, no por mi enojo, sino por mi promesa. ¿Sí? Vámonos por favor un poquito, esta está muy buena, vámonos al libro de Nahum 1, versículo 3 al 5. Sí está difícil porque les puse un profeta menor que no saben dónde está. Ándale, muy bien. Ok, ahora sí, platícanos cómo le hicieron o le abrieron y fue casualidad. 1, 3. La estrellita. Bien. Muy bien. ¿Y tú también sabes dónde estaba?
¿O le abriste y te tocó? No, pues así se vale, a mí me pasa todo el tiempo. Yo leí un montón de veces la Biblia, así como que digas, más o menos, no, pues si está bien chiquito este libro. Yo no sé qué está antes de Habacuc, pero también Habacuc se me pierde. Nahum 1, 3 al 5 dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecerán. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor, y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen, las colinas se derriten, la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. O sea, ¿quieres ver a Dios enojado? Prepárate para que el mar se seque. Eso es lo que está diciendo. ¿Quieres ver? A mí me llama mucho la atención. La Biblia promete que en este principio de dolores en el que nos encontramos, ahora sí que en la antesala de lo que va a ser el tiempo final, dice que va a haber terremotos y va a haber temblores, y va a haber guerras y va a haber tsunamis. Y están sucediendo. Lo interesante es dónde suceden. ¿Y nunca se han fijado que los mayores desastres naturales prometidos en la Biblia suceden con los pueblos idólatras? No es casualidad. Porque si usted se sabe de Deuteronomio 28, que espero que se lo sepa, ahí se dan cuenta que hay un montón de cosas que les están prometidas a los desobedientes. Pero no quiere decir que tenga que conocer la ley para desobedecerla. También le aplica a los que no la conocen, porque es un mandato conocer la palabra de Dios. Y aquí lo dice, me encanta como dice: las nubes ondulantes son el polvo bajo los pies de Dios. Él da la orden y los océanos se secan, los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor, y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. Y esto quiere decir, Dios se va a tardar mucho en enojarse. Pero hay veces que hay personas que no le dejan la alternativa. Y aún en su enojo, su objetivo es que nosotros regresemos nuestro corazón hacia Él y que seamos capaces de entregarle nuestra vida para que Él nos prometa, o para que Él pueda cumplir su promesa y vernos junto a Él en su gloria cuando Él venga. Porque Dios no está aquí para juzgar a la gente para que se muera o para que se vaya del infierno. Dios usa aún su enojo para que nosotros regresemos al buen camino. Eso quiere decir que para nosotros, ¿sí?, el enojarnos no es una opción. La Biblia nos enseña en el capítulo 5 del versículo 22 del libro de Gálatas que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y la paciencia nos enseña a no enojarnos. La paciencia dice, hay cosas que van a suceder y tienes que saber esperar. Paciencia. La certeza de que algo va a pasar y la capacidad de esperarlo. La gente que es impaciente, ¿sí?, se enoja. Y aquí siempre es eso. Cuando dice la gente, voy a orar, claro que voy a orar. Hay cosas del mundo, hay cosas de las personas, hay cosas de mi situación personal que no me gustan y que no me hacen feliz en lo absoluto. Pero necesito a Dios no a Dios pedirle tolerancia, sino a pedirle a Dios que me revele qué es lo que va a pasar en el futuro, para que pueda yo esperar con paciencia y no enojarme. Ayer me platicaba Patricia acerca de un pastor que al parecer anda así como que medio desviado, y le digo, lo interesante es que esa persona, al igual que tú y que yo, van a llegar al mismo lugar, vamos a llegar al mismo lugar, a la presencia de Dios, porque aunque ahorita está medio equivocado, hay un Dios que es justo, que es soberano y que es uno. ¿Y me puedo enojar contra Él por las burradas que está haciendo? Sí. Pero no es lo que la palabra dice. La palabra dice, si Dios es tardo para enojarse, yo tengo que ser igual de lento para enojarme. Y de confiar y de tener la capacidad de orar para las cosas que pasan. Me acuerdo que cuando conocí a Susana
Susana me platicaba de otras personas y me decía, bueno, pero ¿qué no se supone que si son cristianas? Digo, sí, sí se supone que son cristianas. Pero el que tengamos la etiqueta de ser cristiano, ¿sí?, no nos da la garantía de que vivamos de acuerdo a ello. Alguien publicó esta semana, decía, si alguien que va a la iglesia, que por la iglesia se dice cristiano, es como si alguien que va al cine se dijera palomita. El venir a la iglesia no nos hace cristianos. ¿Sí? El venir a la iglesia nos da el primer paso de que venimos a expresar nuestra fe, ya vamos de gane. Pero eso no quiere decir que conozcamos ni que creamos toda la Biblia, porque hay personas que tienen años viniendo a la iglesia y ni siquiera han leído la Biblia completa, ¿o sí? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Bueno, tú todavía no tienes años, pero más vale que te apures. Porque ese es el chiste, ¿no? Es como si fuéramos a la escuela y al final del año dijera la maestra, bueno, todo lo que no leímos en el libro de texto, ahí lo estudian en las vacaciones, ¿verdad que no? El objetivo de ir a la escuela es que empezar el libro y terminarlo, ¿no? Por eso hay un programa educacional. El venir a la iglesia es, ahora imaginen, quien se muere siendo cristiano sin haber leído la Biblia, pues nunca aprendió nada. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Piénsenlo, como yo siempre se los digo, si ustedes leyeran 3 capítulos diarios, tendrían que haber leído la Biblia una vez cada año. ¿Cuántos años tiene Cristiana Betty? ¿Cuántos? Dígame. Dígalo, sin miedo. 30. ¿Y lleva 30 vueltas a la Biblia? No. Ahora le voy a preguntar lo que usted me preguntó. ¿Es posible? No, es que en mi cabeza no cabe que una persona que haya sido cristiana no haya leído la Biblia. Yo sí lo he leído, no 30. ¿Pero por qué no? No, nunca lo propuse, pero... Hay gente que nunca se ha propuesto leerlo una vez, porque es muy cómodo que vengan y le digan. Piénselo de esta manera. Hay muchos puntos de estos que nosotros los entendemos. Ahorita vimos 3 puntos: el ser creativos, el ser celosos y el ser tardos para enojarnos, y los conocemos como parte del carácter de Dios. Nos los han dicho en la iglesia y nunca los hemos considerado como parte de nuestro carácter, siendo que Dios nos dijo que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, si Dios es de una manera, nosotros somos de la misma manera, con la misma capacidad. Por eso hay traducciones de la Biblia que dicen que Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. Por eso estamos viendo esta serie, por eso estos 3 domingos vamos a estar hablando acerca de cómo regresar a nuestra identidad, para recuperar los elementos de la identidad de Dios que hemos dejado de lado. ¿Me parece? Vamos a darle gracias. Póngase.